trae como consecuencias, implicancias, efectos jurídicos. Por ejemplo, a partir del desarrollo de la emergencia sanitaria COVID-19, este hecho tiene trascendencia jurídica porque a partir de ese hecho el Estado empieza a adoptar medidas de naturaleza jurídica para tratar de garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la salud de la sociedad. El hecho se vuelve hecho jurídico cuando éste tiene trascendencia jurídica, ¿no? Generalmente el hecho jurídico se caracteriza porque es la realización de un fenómeno natural, ¿no?, que de manera espontánea se ha sucedido en la naturaleza, ¿no?, generalmente, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el acto jurídico. El acto jurídico debe de entenderse como la manifestación de la voluntad de las partes que van a integrar una relación jurídica. Es decir, Carlos y Juanito han convenido en realizar un contrato de arrendamiento. Allí se observa dos voluntades, la de Juanito y la de Carlos, que tienen la voluntad de celebrar una relación jurídica, de celebrar un acto jurídico que va a traer como consecuencia la creación de una relación jurídica de la cual va a formar parte Carlos y Juanito, ¿no? Muy bien, entonces el acto jurídico es la libre manifestación de voluntades de las personas, de los sujetos de derecho, a diferencia de lo que ocurre con el acto administrativo. En el acto administrativo se observa la manifestación de voluntad, pero de forma unilateral, ¿no? Pero ¿quién va a manifestar esa voluntad? Va a ser el Estado a través de las entidades públicas que prestan servicios públicos, ¿no? Entonces, el acto administrativo es el acto jurídico que se caracteriza por ser la declaración de la voluntad de una entidad pública, ¿no? Pero el acto administrativo también se caracteriza porque es la exteriorización intelectual. ¿Qué quiere decir eso? El acto administrativo materializa la decisión de la autoridad y se plasma en una resolución administrativa, ¿no? Es decir, el acto administrativo se materializa en una resolución administrativa que constantemente las entidades públicas emiten dichas resoluciones administrativas, tratando de dar respuesta a alguna solicitud de algún administrado, ¿no? Ello lo vamos a entender mejor poniendo un ejemplo, pero eso lo vamos a hacer luego, ¿no? Muy bien, ese acto administrativo que les comento requiere exteriorizarse, ¿no? No puede quedar solamente en el papel, no puede quedar solamente en el papel. Tiene que concretizarse en la realidad, tiene que manifestarse en la realidad. Y se va a manifestar en la realidad a través del hecho, a través del hecho administrativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una resolución administrativa emitida por una institución pública, ¿no? En la parte resolutiva de esa resolución se dispone lo siguiente: disponer que la unidad de talento humano proceda, ¿no es cierto?, a la suscripción del contrato laboral. Entonces, esta resolución administrativa tiene que materializarse y se va a materializar a través de hechos administrativos.
Es decir, a través de ese conjunto de acciones que ya se está detallando en la resolución administrativa, ¿no? Ahí se está disponiendo que el área de talento humano realice los procedimientos para la suscripción del contrato laboral. Entonces, ese conjunto de acciones integran lo que se entiende por hecho administrativo. Entonces, recopilando, tenemos dos categorías fundamentales dentro del derecho administrativo. Por un lado, tenemos al acto administrativo. El acto administrativo es la decisión unilateral que emiten las autoridades públicas dentro de un marco legal, dentro de un marco constitucional, para crear, modificar, extinguir derechos, ¿no? Respecto de los intereses de los administrados, ¿no? En una situación concreta. Eso viene a ser el acto administrativo. Es la exteriorización de esa voluntad de decidir por parte de la autoridad administrativa. Pero vuelvo a decir, solamente queda en el papel, solamente queda en la resolución administrativa. Ese es el acto administrativo. Pero esta definición de acto administrativo tiene que complementarse. Esa resolución administrativa no puede quedar solamente en el papel, tiene que materializarse, tiene que efectuarse. ¿Y a través de qué se va a realizar? A través del hecho administrativo. Muy bien, dos categorías fundamentales que se debe de entender bien. Entonces, para ello les he traído un esquema que nos va a permitir, ¿no es cierto?, entender la explicación. Entonces, ustedes observan la diapositiva donde tenemos a Elvira, ¿no? Elvira, lógicamente, quiere maximizar sus derechos constitucionales. Quiere generar empresa, quiere generar, digamos, desarrollo personal, y ella ha visto por conveniente instaurar un pequeño negocio, ¿no? Quiere poner en funcionamiento un restaurante. Pero Elvira se da cuenta que está dentro de un Estado social de derecho, donde todo es norma jurídica, donde todo es procedimiento administrativo. Entonces, lo que le queda a Elvira es ir a la institución pública. En este caso, tendrá que ir a la municipalidad. Y en la municipalidad, lógicamente, Elvira va a conseguir el TUPA, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos, donde se va a fijar los requisitos que se debe de cumplir para que la municipalidad otorgue licencia de funcionario. Entonces, Elvira va, se entrevista con el gerente, con el área correspondiente, ¿no es cierto? En este caso sería de rentas, le explican que debe de cumplir con el certificado de defensa civil, que debe de demostrar una infraestructura adecuada, entre otros pormenores, ¿no? Así que Elvira cumple con todos esos requisitos y los adjunta a su solicitud administrativa. Y la solicitud administrativa va a ser aquel vehículo que va a materializar el derecho de petición, que también es un derecho fundamental garantizado en nuestra Constitución. Ese derecho de petición se materializa a través de la petición administrativa, a través de la solicitud administrativa. Entonces, Elvira, cumpliendo los requisitos, presenta la solicitud por mesa de partes de la institución, ¿no? Luego de ello, dentro de un plazo prudencial que no debe de superar los 30 días hábiles, se le debe de dar respuesta a esa petición de Elvira, ¿no? Durante ese interín, lógicamente la petición de Elvira ha tenido que someterse a evaluación por parte de los técnicos, por parte de los profesionales. Respecto de una licencia de funcionamiento de bar-restaurante, intervienen generalmente
eh, profesionales de la economía, también intervienen dando su opinión profesionales de la arquitectura para observar si la infraestructura cumple los requisitos correspondientes, ¿no? Ingenieros civiles, ingenieros eléctricos. Es decir, que en el interín de ese procedimiento administrativo se va a tener la presencia de pronunciamientos técnicos profesionales especializados. Fíjate, la petición del VIRA es evaluada por un conjunto de profesionales. Lógicamente, para asegurar que el VIRA está cumpliendo con las normas legales, ¿no? Muy bien, entonces, después de que se tenga esas opiniones profesionales, ¿no? Lógicamente, el expediente administrativo ya conformado con muchas piezas va a tener que ser de pronunciamiento legal. Y allí es donde interviene principalmente el abogado, ¿no? Entonces, la municipalidad, a través de su abogado, va a emitir la opinión legal motivada sobre la petición, ¿no es cierto?, de Elvira, que se va a materializar en un informe legal. En ese informe legal se va a analizar si es que Elvira cumple con los requisitos de la norma jurídica, es decir, del texto único de procedimientos administrativos. También se va a evaluar si la legislación vigente respalda la petición de Elvira. Y también, lógicamente, se va a tener que analizar la jurisprudencia administrativa, ¿no?, para tratar de dar respaldo a la posición del abogado, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ya un expediente administrativo que ha sido conformado por la solicitud administrativa, ha sido conformado por los informes técnicos profesionales de las áreas especializadas y por último tenemos la opinión legal, ¿no? El abogado prácticamente es el director del procedimiento administrativo, porque cuando hay alguna dificultad, digamos, de las otras áreas especializadas, el área de infraestructura, el área de rentas, necesariamente van a tener que recurrir al asesor legal. Es decir, fíjense la gran importancia del abogado, que se va a convertir en el director del procedimiento administrativo, quien va a coronar ese procedimiento con su opinión legal, que es la última palabra técnicamente hablando, ¿no? Después de emitir su opinión legal, el expediente va a tener que ser remitido a la autoridad competente para que sobre la base de todo ese procedimiento se emita una decisión política. Generalmente las municipalidades, en primera instancia en el rubro de licencias de funcionamiento, generalmente en primera instancia quien emite la resolución, que da respuesta a la petición, viene a ser el gerente de rentas. En otras municipalidades lo hace el gerente municipal. Entonces, eso va a depender mucho de la organización de la propia entidad, de cómo están establecidos las funciones y competencias de sus órganos, ¿no? Eso va a tener que, digamos, detallarse en la normativa interna de la entidad. Muy bien, pero en el caso que les pongo, pongámonos de que quien va a emitir la resolución correspondiente de primera instancia va a ser el gerente general, ¿no? Estamos en ese supuesto. Muy bien, entonces, vuelvo a decir, luego de haberse tramitado el procedimiento administrativo, luego de que
que el asesor legal ha emitido la opinión legal, va a tener que tomarse la decisión política. Y en este caso va a ser tomada por el gerente municipal, quien, de acuerdo a las normas internas de la entidad, el MOF, el ROF, etcétera, etcétera, tiene la competencia para resolver esos trámites. Y emite una resolución administrativa de gerencia municipal, ¿sí? Donde puede declarar la procedencia de la solicitud. Es decir, se resuelve declarar procedente la petición de la señora Elvira, puntos suspensivos. En consecuencia, otórguese la correspondiente licencia municipal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese acto administrativo se materializa en una resolución administrativa, ¿no? Pero todavía esa resolución administrativa queda en el papel, pero tiene que efectuarse, tiene que efectivizarse, tiene que cumplirse. Entonces, ¿a través de qué institución jurídica se va a dar cumplimiento a ese acto administrativo? A través del hecho administrativo, ¿no? Entonces, el hecho de que se le otorgue la licencia municipal ya corresponde una acción real, un hecho administrativo. El hecho de que Elvira vaya, digamos, vaya y ponga en funcionamiento real el funcionamiento de su restaurante, ya corresponde un hecho que parte de ese acto administrativo, ¿no? Y por lo tanto se le considera ya como una consecuencia del acto administrativo, ¿no? Entonces vuelvo a decir, el acto administrativo necesariamente tiene que cumplirse y se materializa a través del hecho administrativo. Les pongo otro ejemplo para que se cierre, digamos, la comprensión. Sigamos con Elvira, ¿no? Luego de un tiempo, luego de que ha estado funcionando adecuadamente el restaurante de Elvira, cierto día, un fiscalizador municipal, a manera de hacer una inspección inopinada, va al restaurante de Elvira a partir de las 7 de la noche, ¿no? Y encuentra de que allí no se está desarrollando una actividad de restaurante, porque la licencia municipal salió, licencia de funcionamiento para restaurante. Por el restaurante entendemos de que debe ser un centro de expendio de comidas, principalmente. Ese es un restaurante, donde se presta el servicio de desayuno, almuerzo, cena. Eso esencialmente es la naturaleza de un restaurante. Sin embargo, Elvira va un poquito más allá, se extralimita de lo que reconoce la licencia de funcionamiento y empieza a expender bebidas alcohólicas. El restaurante se torna en un centro de expendio de bebidas alcohólicas, que aprovechando la fachada del restaurante empieza a vender bebidas alcohólicas y lógicamente ello genera una serie de problemas, malestares al vecindario, etcétera, etcétera. Entonces, este fiscalizador municipal constata esa situación, ¿no? Está dentro de sus competencias. Recuerden ustedes que las municipalidades tienen el jus imperium, y el jus imperium permite a las entidades públicas, a las municipalidades, poder corregir aquellas conductas que infrinjan, ¿no es cierto?, la legislación. Entonces, bajo ese tenor, el inspector está haciendo su trabajo y en forma inopinada va
y constata que allí no se está desarrollando actividades de restaurante. Lo que se está desarrollando es expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, no le queda más que iniciar el procedimiento administrativo sancionador y para ello se va a levantar el acta de fiscalización, donde se va a constatar que los consumidores de repente son menores de edad, ¿no? Y se va a constatar lógicamente que las bebidas son alcohólicas, ¿no? Muy bien, entonces, esa acta de fiscalización inicia el procedimiento administrativo sancionador que va a reconocer, va a garantizar también el derecho de defensa del VIRA. Dentro de los 5 días correspondientes, el VIRA va a tener que emitir y presentar su descargo, ¿sí? Garantizando el derecho de defensa. Ese trámite también va a ser evaluado por los profesionales técnicos especialistas de la municipalidad. Y finalmente el asesor legal va a emitir una opinión legal, ¿no? Opinando porque se declare infractora a Elvira y pague la multa correspondiente, o bien porque se archive el procedimiento administrativo. Muy bien, luego de que se ha formado ese procedimiento administrativo hasta la opinión legal del abogado, el siguiente paso es remitir ese expediente administrativo ante la autoridad competente. En este caso, tendría que ser también el gerente municipal. Eso también va a depender mucho de la naturaleza de la institución pública. Va a depender de cómo está estructurada la división de competencias dentro de la municipalidad, dentro de alguna institución pública. O sea, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que revisar la normativa interna. El procedimiento administrativo general, lógicamente, es general, ¿no? Allí existe un marco general, pero necesariamente el abogado tendrá que revisar la normativa interna de cada entidad pública para cerciorarse, para advertir en forma adecuada quién realmente es la autoridad competente. Entonces, pongámonos en el supuesto de que quien debe de emitir la resolución de sanción es el gerente municipal, ¿no? Entonces, el gerente municipal toma la decisión de multar a Elvira. Entonces, esa resolución que va a desarrollar esa decisión, lógicamente constituye el acto administrativo, ¿no? Pero ese acto administrativo, repito, tiene que materializarse. ¿Y a través de qué se va a materializar? A través del hecho administrativo, ¿no? Entonces, en el acto administrativo, en la resolución administrativa, se dispone la clausura inmediata del local, ¿no?, conducido por la señora Elvira, puntos suspensivos, con tapiado de puertas y ventanas, soldadura de cercos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la autoridad, en este caso podría ser la Policía Nacional del Perú, la Policía Municipal, van y efectivizan ese acto administrativo, entonces allí se observa que esas acciones reales son hechos administrativos, ¿no? Muy bien, entonces prosigamos con la explicación. Existen algunos criterios para entender qué cosa es el acto administrativo. El primer criterio es el criterio orgánico. ¿Y en qué consiste el criterio orgánico? Sostiene que solamente los órganos administrativos, llámese aquellas instituciones que forman parte del poder ejecutivo, son los únicos considerados como entidades administrativas y por lo tanto son los únicos que emiten actos administrativos, ¿no? Ese es el criterio orgánico. Solo los órganos administrativos producen actos administrativos. Se excluye al poder
legislativo, se excluye al poder judicial. Eso en mérito del criterio orgánico. Luego tenemos el criterio material. ¿En qué consiste el criterio material? Sostiene que todos los órganos del sector público, llámese poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, emiten actos administrativos, ¿no? Porque prestan servicios públicos y dentro de su estructura interna existen servidores, digamos, públicos, existen relaciones de naturaleza administrativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, tiene una función pública de administración de justicia, pero internamente sus trabajadores tienen una relación de naturaleza administrativa con el Poder Judicial, donde constantemente los trabajadores del Poder Judicial solicitan el pago de algún beneficio laboral, solicitan el reconocimiento de alguna capacitación, solicitan licencias de trabajo, de tal manera que ahí se observa que en el Poder Judicial se cumple, se desarrollan situaciones de naturaleza administrativa y por lo tanto integran la conceptualización de actos administrativos, ¿no? De igual parecer es el sentido lato, ¿no? Que sostiene que los actos administrativos son desarrollados por las entidades públicas, por autoridades administrativas, cumpliendo una función administrativa, ¿no? A partir de ello también se incluye que los actos administrativos pueden darse no solamente por el poder ejecutivo, sino también por el poder legislativo, por el poder judicial, ¿no? Tres criterios que van a servir para entender el acto administrativo. En la realidad, en la práctica del derecho administrativo, debo decirles de que las entidades públicas emiten actos administrativos, ¿no? Todas las entidades públicas tienen una estructura administrativa. Todas las entidades públicas prestan servicios públicos y por lo tanto están inmersos dentro de la conceptualización de instituciones públicas. Y al ser así, están facultadas para emitir actos administrativos. Algunos de ellos, algunos actos administrativos pueden ser reconociendo derechos. Algunos otros actos administrativos pueden ser restringiendo derechos o sancionando al mal administrado, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la naturaleza del trámite administrativo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a desarrollar la conceptualización propiamente dicha del acto administrativo y para ello les he traído algunos autores. Manuel Osorio sostiene lo siguiente, que acto administrativo es la decisión general o especial que en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas. ¿Mm? Manuel Osorio. Manuel Osorio, haciendo otra acepción que se va a integrar dentro del criterio orgánico, también sostiene lo siguiente, ¿no? Dentro de la división tripartita de los poderes públicos, es el que procede del Ejecutivo, a diferencia del acto legislativo y del judicial. Entonces, tengamos en cuenta de que para Manuel Osorio existen dos acepciones. Una acepción clásica, ¿no? Y una acepción orgánica, ¿no? Que se construye a partir del criterio orgánico que les he mencionado. Luego vamos a tener a Alberto Ruiz.
Alberto Ruiz sostiene lo siguiente, ¿no? El acto administrativo es la decisión o expresión de voluntad de un ente colegiado, que ejercitando sus funciones también establece una normatividad administrativa. Muy bien, entonces, el concepto de Alberto Ruiz se integra con la existencia de colegiados administrativos. ¿Cómo se entiende ello? Dentro de la función administrativa existen agrupaciones o colegiados administrativos. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal está integrado por un conjunto de funcionarios cuya decisión conjunta constituye un acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal del INDECOPI, ¿no? Que en procedimientos administrativos tramitados ante el INDECOPI, este tribunal emite fallos de naturaleza administrativa, tribunal que está integrado por un conjunto de funcionarios, ¿no? Entonces, a partir de esas decisiones emitidas por el colegiado administrativo, se obtiene un acto administrativo. Luego vamos a tener a Michel Stasinopoulos. Sostiene lo siguiente: acto administrativo es aquel acto individual, es un acto jurídico que depende del derecho administrativo. Entonces, Mitchell sostiene que el acto administrativo primeramente es un acto jurídico, pero con la característica de que es un acto de naturaleza individual, ¿no? Y finalmente tenemos otro concepto: el acto jurídico realizado por una entidad estatal o funcionario público, manifestación de voluntad general o especial de dicha entidad en ejercicio de sus funciones que producen efectos de derecho respecto al Estado y son susceptibles de impugnación administrativa o judicial según el caso. Es un concepto mucho más integral y que se alinea con el concepto que maneja la nueva la ley del procedimiento administrativo general, que lo vamos a analizar a continuación, ¿no? Tenemos la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27.444, cuyo texto único ordenado ha sido, digamos, establecido a través del Decreto Supremo 004-2019. Entonces, el Decreto Supremo 004-2019 va, eh, digamos, congregar, va a ordenar todas las modificaciones que ha sufrido la ley 27.444. Es decir, la ley vigente, actualizada, está establecida en el texto único ordenado de la ley 27.444, aprobada por Decreto Supremo 004-2019. Muy bien, en esta normativa se establece el concepto que maneja la ley 27.444. ¿Y cuál es ese concepto? Está en el artículo 1 y lo vamos a leer. Sostiene lo siguiente: concepto de acto administrativo. Artículo 1. 1.1. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Muy bien, entonces, ¿cómo se entiende ese concepto? Ese concepto lo vamos a entender a través del ejemplo que ya venimos desarrollando desde el primer aporte, ¿no?
Entonces, el artículo 1.1 de la ley sostiene que el acto administrativo es la decisión de la entidad pública, es decir, la decisión de la municipalidad. ¿Qué más dice? Que dentro del marco de normas de derecho público, es decir, la municipalidad para emitir esa decisión se ha basado en la normativa constitucional, en las normas de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Ustedes recuérdense, se tiene la presencia de la jerarquía de normas ilustrada a través de la pirámide del ordenamiento jurídico. Entonces, la decisión de la autoridad tendrá que respetar ese ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué más dice nuestro artículo 1.1? Están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Muy bien, entonces, lógicamente, la petición del IRA busca garantizar, maximizar el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a una vida equitativa, equilibrada, el derecho a su progreso en líneas generales. Entonces, ese es el objetivo que mueve a Elvira a tramitar, a presentar su solicitud administrativa. Y la decisión de la autoridad va a implicar, afectar en forma negativa, quizás, o en forma positiva, quizás, los intereses de Elvira, ¿no? Dentro de una situación concreta, que la petición de Elvira permite hacer entender a la municipalidad de que Elvira quiere obtener una licencia de funcionamiento para un bar-restaurante, ¿no? Allí se observa una situación concreta. Elvira lo que quiere es desarrollar un negocio a través de el funcionamiento de un restaurante. Eso es concreto, es objetivo, es preciso. Entonces, son ejemplos que nos van a permitir entender el concepto que nos trae la ley 27.444, ¿no? Muy bien, vuelvo a decir, ese acto administrativo es la exteriorización de la voluntad de la autoridad administrativa que se va a plasmar en una resolución administrativa. Entonces, en la diapositiva, ustedes pueden observar, allí hay un modelo de resolución administrativa, ¿no? El inciso 1.2.1 sostiene, establece qué cosas no son actos administrativos. ¿Y qué cosas no son actos administrativos? Muy bien, los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del título preliminar de esta ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Es decir, que por un lado no se va a considerar como acto administrativo aquellas actuaciones administrativas. Dentro de el ejemplo que les puse, hice mención a la presencia de proveídos, informes especializados de el ingeniero, del economista, la opinión legal del abogado. Son actuaciones administrativas que van a integrar el procedimiento administrativo. Esos documentos no son considerados como actos administrativos, pero sí son considerados como actuaciones administrativas, ¿no? Muy bien,
¿Qué más va a ser considerado como actuación administrativa? Los hechos administrativos. Ello se desprende del inciso 1.2.2, que señala lo siguiente: no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Entonces, a partir de ese inciso, podemos inferir que los hechos administrativos no son actos administrativos, y más bien van a ser considerados como actuaciones administrativas. Muy bien, entonces, recopilando, tenemos lo siguiente: que el acto administrativo va a ser aquella decisión que emite una entidad pública dentro del marco del derecho, dentro del marco de la norma constitucional y demás normas del ordenamiento jurídico, ¿sí? Con el objeto de resolver una situación concreta, ¿no? Que cree, modifique, satisfaga, garantice los intereses de un particular. ¿Sí? Ese acto administrativo se exterioriza a través de una resolución administrativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Que no puede ser considerado como acto administrativo? Las actuaciones administrativas, por ejemplo, proveídos, memorándums, informes especializados, opiniones legales, informes legales. ¿Ya? Ello no se considera como acto administrativo. Y segundo, ¿qué más no se considera como acto administrativo? No se considera como acto administrativo aquellas acciones materiales, reales, producidas por la entidad pública, ¿no? Ejemplo: demoliciones, decomisos, ¿no? eh, tapiado de puertas y ventanas, soldadura de cercos, ¿no? Ello no se va a considerar como acto administrativo, pero sí como actuación administrativa. Es decir, los hechos administrativos son considerados como actuaciones administrativas. Muy bien, prosigamos con lo nuestro. Ahora vamos a hablar sobre la estructura que está presente en las entidades públicas. Las entidades públicas se caracterizan por ser equipos de trabajo, pero es un equipo de trabajo vertical, generalmente, es decir, existe una jerarquía donde hay seguramente un titular de la entidad, que vendría a ser el director, vendría a ser el alcalde, el presidente regional, podría ser también el presidente de la República. Son los titulares de las entidades públicas, el jefe superior, ¿sí? El jefe supremo, pongámoslo así. Pero jerárquicamente existe también otros funcionarios de menor nivel jerárquico. En el caso de una municipalidad, después del alcalde vendrá el gerente municipal, y después del gerente municipal vendrán los gerentes de cada área, ¿no? Gerente de rentas, gerente de planificación y presupuesto, gerente de asuntos legales, gerente de contabilidad, gerente de rentas, etcétera, etcétera. Dentro de cada una de esas gerencias se va a tener unidades, ¿no? Unidades. En el caso de la gerencia, por decir, de asuntos legales, tendrás la unidad de defensa de procesos administrativos. Tendrás la unidad de defensa de la entidad en procesos judiciales. Tendrás otra unidad, de repente, la unidad de cobranza legal, ¿no? Qué sé yo. Cada una de esas gerencias, a su vez, integra
varias unidades de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esta jerarquía, podemos observar que las entidades públicas desarrollan su función en forma sistemática, orgánica, jerárquica, donde cada funcionario o servidor público debe de ocupar una plaza que se ajuste a sus competencias, que se ajuste a sus capacidades, que se ajuste a su perfil profesional. Lo contrario iría en contra de la eficiencia administrativa. Por ejemplo, no sería posible que de acuerdo al MOF, ¿no?, a los documentos internos de la entidad, que sostiene que la plaza de gerente general debe de ser cubierta por un profesional en administración pública con 5 años de experiencia profesional. Sin embargo, en la práctica se observa que no se cumple ese requisito y quien ostente el cargo de gerente general quizás es alguien que no tenga ninguna profesión y hay muchos casos, ¿no? O quizás sea alguien que tiene alguna profesión pero no tiene nada que ver con la administración pública, ¿no? Entonces, lo que les explico trata de mostrar de que la organización de las entidades públicas es una organización compleja y que debe de respetarse los esquemas, ¿no?, los requisitos mínimos para integrar esa estructura administrativa. Solo así se va a poder aspirar a la eficiencia, a la eficacia, al prestigio administrativo, ¿no? Si te ponen a un cargo que no es tu plaza, no es tu profesión, lógicamente ahí va a haber dificultades, ¿no? Y vuelvo a decir, en la práctica existen muchos casos de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces todas las instituciones públicas se caracterizan porque tienen una estructura administrativa que evidencia una jerarquía, ¿no? En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar que les he traído el organigrama de la Municipalidad de Santiago, que va a ilustrar la explicación. Allí ustedes van a observar cómo se distribuye, cómo se organiza esa municipalidad. Tenemos en la parte superior al Consejo Municipal, luego tenemos a la alcaldía, luego tenemos a la gerencia municipal. A su vez, en los escaños menores tenemos a las gerencias. Cada gerencia tiene sus unidades de trabajo, ¿no? Y lógicamente cada una de esas instancias está integrada por profesionales, técnicos, auxiliares, ¿no?, que van a constituir el grueso de servidores públicos de esa entidad, ¿no? Muy bien, entonces, resulta que la estructura que les vengo comentando es importante para la emisión de actos administrativos que tengan eficacia legal, ¿sí? Porque de acuerdo a las normativas internas de cada entidad, se debe de identificar a la autoridad administrativa, quien va a ser competente para emitir el acto administrativo. ¿Cómo se entiende ello? Muy bien, de la siguiente manera. En algunos casos, quien puede ser competente para emitir un acto administrativo de primera instancia puede ser el gerente de infraestructura, si es que el trámite versa sobre licencia de construcción, por ejemplo, ¿no? En otras municipalidades sucede lo siguiente, que ante ese trámite de licencia de construcción, la autoridad competente para emitir el acto administrativo no es el gerente de infraestructura, sino es el gerente municipal, ¿no? Entonces,
Fíjense, esto va a depender mucho de la normativa interna de la entidad pública. Cuando ustedes sean abogados, asesores legales de la institución pública, deben de tener mucho cuidado para saber determinar en forma legal quién realmente es la autoridad competente. Para ello van a tener que realizar una labor de estudio de las normas internas, un trabajo de investigación de la normativa interna de esa institución pública, lo cual lógicamente va a exigir las destrezas del abogado, ¿no? Entonces, fíjense, es un poco difícil, pero hay que estar preparados para eso. De la noche a la mañana te dicen, oiga, señor abogado, usted desde mañana va a ser el asesor legal de la municipalidad de San Jerónimo, ¿no? Entonces, vas a tener que inducirte en la labor, ¿no? Las normativas generales que aprendemos en la Facultad de Derecho no bastan, ¿no? Uno mismo, como profesional del derecho, va a tener que revisar la normativa especializada, la normativa interna, y de acuerdo a esa normativa, identificar cuál es la autoridad competente, ¿no? Muy bien, prosigamos. Entonces, vuelvo a decirles que tengan ustedes, que tomen en cuenta de que la autoridad competente que va a emitir el acto administrativo, su competencia se encuentra establecida en las normas internas de cada institución pública, lo que exige que cada uno de ustedes, lo que exige que cada abogado revise la normativa interna de cada entidad para identificar competencias, para determinar funciones, ¿no? Muy bien. Dentro de esa estructura municipal que estamos observando en la diapositiva, también tenemos al alcalde, ¿no? Que está en el recuadro rojo. Muy bien, generalmente en las municipalidades, el alcalde emite el acto administrativo definitivo, el acto que causa estado, el acto administrativo que agota la vía administrativa, ¿no? Entonces, puede ser que en la municipalidad de Santiago, el acto administrativo de primera instancia que resuelve la solicitud de licencia de construcción sea emitido por el gerente municipal. El gerente municipal emite una resolución que declara improcedente la petición. Frente a esa resolución, el administrado tiene que impugnar y presenta el recurso de reconsideración dentro de los 15 días. Ese recurso de reconsideración también tiene que ser objeto de pronunciamiento por la misma autoridad que ha emitido el primer acto administrativo, ¿no? Muy bien, entonces pongámonos en el supuesto de que el segundo acto administrativo declara improcedente el recurso de reconsideración. Entonces al administrado lo que le queda es interponer el recurso impugnatorio de apelación, que también se presenta dentro de los 15 días hábiles. Entonces, contra el segundo acto administrativo, el administrado tiene la opción, la posibilidad de presentar el recurso impugnatorio de apelación dentro de los 15 días. ¿Mm? ¿Y quién se va a encargar de resolver ese recurso de apelación? Va a ser, en este caso, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago. Entonces, el acto administrativo definitivo va a ser emitido por el alcalde municipal, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, es importante de que se maneje la estructura orgánica, jerárquica de cada institución pública a efectos de determinar la competencia de las autoridades, a efectos de identificar qué autoridad es competente para emitir un acto de primera instancia, un acto administrativo de segunda instancia o finalmente el acto administrativo definitivo, ¿no?
tengan muy presente. Muy bien, vamos a seguir hablando del acto administrativo. El acto administrativo, ya lo hemos explicado, es la declaración emitida por la autoridad administrativa, pero esta puede darse en dos dimensiones, en una dimensión unilateral y en una dimensión bilateral. La dimensión unilateral es lo que les hemos estado explicando, lo que les he estado explicando con el ejemplo de Elvira. Es la declaración de la entidad administrativa que se pronuncia sobre un caso particular en concreto. Resolución administrativa que declara procedente el pago de vacaciones truncas, que declara procedente la solicitud de algún administrado, ¿no? Es un acto administrativo de naturaleza unilateral, donde la autoridad administrativa, en forma unilateral, emite una decisión. Pero también existen actos administrativos de naturaleza bilateral. Aquí ya se desarrolla una relación administrativa donde hay derechos y obligaciones recíprocos. Ello generalmente se observa en los contratos administrativos laborales, en los contratos administrativos de servicios o de suministros, ¿no? Donde lógicamente va a tener que desarrollarse una relación jurídica, ¿no? Por ejemplo, tenemos los siguientes actos administrativos de naturaleza bilateral, que vienen a ser los contratos administrativos. Tenemos contratos administrativos de personal, de suministros, de enajenación de bienes, de obras públicas, de concesión, de estudio, de arrendamiento de inmuebles, de servicios no personales. Este tipo de actos administrativos se caracterizan porque van a evidenciar derechos, obligaciones de naturaleza recíproca. Es decir, la entidad pública contrata a Carlos para que Carlos le suministre, digamos, mobiliario, le suministre unidades de papel bond, le suministre de repente unidades de fotocopiadoras, etcétera, etcétera. Allí se observa que hay una relación contractual entre la entidad pública y entre el particular, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones van a tener la categoría de actos administrativos de naturaleza bilateral. Muy bien, también quisiera comentarles de que los actos administrativos deben de emitirse respetando el ordenamiento jurídico, respetando esa uniformidad que existe en la pirámide del ordenamiento jurídico. Por más acto administrativo que sea este, por más facultad de discreción que tenga la autoridad administrativa, esa decisión debe de respaldarse en criterios constitucionales, en normas del segundo nivel, en normas del tercer nivel, es decir, debe de sustentarse en todo el ordenamiento jurídico, respetándose los criterios de la pirámide, ¿no es cierto?, del ordenamiento jurídico, que es, en primer lugar, respetar la Constitución y los derechos humanos. El acto administrativo tendrá que respetar esa jerarquía de normas, ¿no? Eso también nunca se olviden de ello, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características del acto administrativo unilateral? Tenemos las siguientes, ¿no?
Los actos administrativos unilaterales pueden adecuarse a las siguientes formas. Pueden ser unipersonales, cuando son emitidos por una sola autoridad. Los actos administrativos pueden ser también institucionales, cuando son emitidos por un colegiado, consejo municipal, consejo regional, consejo universitario. Los actos administrativos unilaterales pueden ser simples, cuando produzcan efectos sobre el interés de un solo administrado. Los actos administrativos también pueden ser plurales, cuando los efectos de ese acto administrativo producen consecuencias en los intereses de varios administrados. Pero también los actos administrativos van a ser de naturaleza normativa, porque a través de los actos administrativos, a través de las resoluciones administrativas, se puede emitir una normativa reglamentaria. En el caso de una municipalidad, por ejemplo, resolución administrativa que aprueba la directiva sobre el procedimiento de manejo de residuos sólidos. Entonces, los actos administrativos también tienen una connotación normativa. Pueden ser utilizados para aprobar reglamentos, procedimientos, directivas de la entidad. Los actos administrativos son resolutivos. Hay un mérito a que los actos administrativos se pronuncian, resuelven una petición administrativa. En el caso, por ejemplo, de Elvira. Elvira solicita licencia de funcionamiento de bar-restaurante y la autoridad, mediante una resolución administrativa, resuelve declarar procedente esa petición o resuelve declarar improcedente la petición, ¿no? Los actos administrativos también tienen una connotación jurisdiccional. Ello cuando se habla de tribunales administrativos. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Aduanas, el Tribunal de Indecopi, el Tribunal del Servicio Civil, son instancias integradas por funcionarios públicos que van a integrar estos colegiados de decisión administrativa, que de alguna manera sus pronunciamientos hacen justicia administrativa, ¿no? Muy bien, las autoridades competentes que pueden emitir los actos administrativos generalmente son los titulares de las entidades públicas, alcaldes, presidentes regionales, presidente de la República, ¿no? También dentro de esa jerarquía institucional pueden tener potestad de decisión los gerentes, ¿no? Viceministros, ministros, directores, gestores, ¿no? De tal manera que aquí es importante que el abogado revise la normativa interna, revise la legislación para determinar qué autoridad es la competente para la emisión del acto administrativo, ¿no? Entonces, recalcamos, el abogado lógicamente se convierte en el director del procedimiento administrativo dentro de una entidad pública. No hay otro más erudito que él. Al menos así debe de entenderse en forma teórica. Aquel consultor, aquel que debe de saldar las dudas respecto del procedimiento administrativo. ¿Quién es? Con más razón, el abogado. No puede ser pues, el contador, no puede ser, lógicamente, cualquier otro profesional sin formación jurídica. Lógicamente, no tiene que entenderse en ese sentido. Muy bien, prosigamos. El acto administrativo se caracteriza por ser
una herramienta jurídico-legal. A través de este instrumento se pone de manifiesto el derecho, tratando de resolver una situación concreta. Esa resolución administrativa debe de cumplir requisitos de forma, entre ellos que sea redactado en un papel membretado, en un papel adecuado. ¿Por qué? Porque es la decisión de la autoridad, ¿no? Entonces requiere de formalidad, que se evidencie la firma, el sello de la autoridad competente, ¿no? Imagínate una resolución administrativa sin firma de la autoridad, lógicamente no tiene validez. Entonces se tendrá que tomar en cuenta esas formalidades. Otro criterio formal, que las resoluciones administrativas que materializan el acto administrativo se caracterizan por su frecuencia, por su nomenclatura. ¿Cómo se entiende ello? Generalmente, las resoluciones administrativas, ustedes pueden observar aquí, a ver, pueden observar, ¿no es cierto? Ahí se observa. En primer lugar tenemos, ¿no es cierto?, un papel membretado, el membrete de la institución pública, ¿no es cierto? Aquí está el logo de la entidad. Luego de ello observamos la nomenclatura del acto administrativo, es decir, la denominación del instrumento. Aquí se lee resolución de Consejo Universitario, guión 180, guión 2020, guión UNSAJ, ¿no? Entonces, los actos administrativos que se materializan en resoluciones administrativas se caracterizan por tener estas formalidades. Una de ellas es el membrete institucional. Otro de ellos es la denominación del instrumento. Resolución administrativa número 123-2020, por ejemplo. La otra formalidad que se va a observar es que la resolución administrativa debe de estar suscrita por la autoridad competente que ha emitido esa resolución administrativa. Entonces, aquí observan ustedes el sello, ¿no? El sello, la firma, ¿no? Etcétera, etcétera. Son pequeños detalles que el abogado debe de tener presente, ¿no? Lógicamente, la fecha también tiene que determinarse en ese acto administrativo, ¿no? Muy bien, voy a aprovechar para mojar la garganta un poco, se me está secando. Muy bien. Entonces, prosigamos. Los actos administrativos son obligatorios, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio. El acto administrativo tiene que cumplirse. Esa resolución tiene que cumplirse. No ha sido emitida para adornar la pared de la sala. Tiene que cumplirse. ¿Y quién la va a hacer cumplir? La propia autoridad, ¿no? Los actos administrativos son herramientas, instrumentos públicos, son documentos de fecha cierta, instrumentos públicos, documentos públicos emitidos por una autoridad pública. Lógicamente son escritos. La materialización del acto administrativo es a través de la escritura, utilizando un papel adecuado, membretado, ¿no? Con las firmas correspondientes. Los actos administrativos también son impugnables, es decir, contra la emisión de un acto administrativo se puede recurrir a través del recurso de reconsideración, a través del recurso de apelación, ello en sede administrativa. Y si es que se ha agotado la vía administrativa y el administrado todavía no encuentra solución a su problema, cree seguir estando afectado por la decisión de la entidad pública, entonces, agotando la vía administrativa, puede recurrir a la instancia judicial, ¿no?
Pero eso lo vamos a explicar con mayor detalle en las sesiones posteriores. Muy bien, los actos administrativos son de naturaleza permanente, es decir, que sus decisiones deben de cumplirse tal cual han sido emitidas, hasta no ser objetadas, hasta no ser impugnadas. Muy bien, en cuanto al régimen normativo, vuelvo a decir, los actos administrativos que se materializan en resoluciones administrativas deben de respetar el ordenamiento jurídico, deben de respetar aquellas características de uniformidad, de jerarquía normativa, de prelación. Entonces, el acto administrativo debe de respetar la jerarquía normativa. Muy bien, para ahondar en el tema de actos administrativos bilaterales, ¿no? Los actos administrativos de naturaleza bilateral, recopilando, son aquellos actos administrativos que van a evidenciar la relación recíproca entre la entidad pública y un particular, o entre la entidad pública y otra entidad que también puede ser pública o puede ser privada, ¿no? Donde se va a manifestar la presencia de derechos y obligaciones de naturaleza recíproca. Ejemplo de este tipo de actos administrativos bilaterales formidablemente son los contratos laborales administrativos, son los contratos administrativos de suministro de bienes. Las entidades públicas, por ejemplo, requieren de abastecimiento, ¿no? Cuando ustedes van a alguna entidad pública, observan que allí hay mobiliario, allí hay también útiles de escritorio, allí hay papeles que se están imprimiendo, hay computadoras que requieren, digamos, la reparación, requieren de dispositivos, fotocopiadoras, escáneres, también se observa útiles de escritorio. Entonces, el desgaste no es ajeno a la actividad administrativa. Entonces, para ir reparándose, para ir reemplazando aquellos materiales ya obsoletos, tendrá que la administración pública necesitar el suministro de esos materiales. Es ahí donde entra en importancia los procesos de selección, ¿no? Donde se contrata con el Estado a través de un procedimiento legal, los procedimientos de selección, ¿no? Entonces, lógicamente, el resultado de ese procedimiento administrativo de selección se va a materializar en un convenio interinstitucional o en un contrato entre la municipalidad y el particular que va a suministrar esos materiales, ¿sí? Los contratos laborales también deben de ser entendidos como actos administrativos bilaterales, porque ahí también se observa derechos y obligaciones de naturaleza recíproca. En los contratos laborales, por ejemplo, Marco Abarca, ¿cierto? Trabajador de la Municipalidad Distrital X, ¿no? Se obliga a cumplir con las funciones propias de abogado colegiado en la defensa de los procesos judiciales, administrativos de la entidad pública, ¿no? Abajo hay otra cláusula de los derechos, ¿no? El abogado Marco Antonio Abarca tiene el derecho a percibir una remuneración ascendente a tantos nuevos soles, ¿no? La entidad pública se compromete a facilitar, a implementar, a mejorar las condiciones, a otorgarle las herramientas correspondientes para el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? Escritorio, computadora, útiles de escritorio, etcétera, etcétera. Contrato donde se observa derechos y obligaciones de naturaleza recíproca por parte de la entidad y por parte, en este caso, del trabajador, ¿no?
Muy bien, señores, básicamente eso es lo referente al acto administrativo. La siguiente sesión de clase ya vamos a hablar sobre la validez del acto administrativo y los elementos del acto administrativo, que también es otro tema bastante importante. Entonces, vamos a entrar a la etapa de participación. Para ello yo voy a requerir, lógicamente, la participación ordenada por parte de ustedes. Para ello ustedes, lógicamente, van a escribir en el chat correspondiente